Tome su lugar, por favor. En la mañana, la primera bendición que veíamos de este banquete del que yo les vengo a referir, del pasaje de Isaías, que no tiene otra interpretación sino lo que Dios ha preparado para aquellos que celebran o celebramos el nacimiento de Cristo en esta celebración tan especial para el pueblo de Dios. Y haciendo de forma alegórica una enseñanza acerca de este banquete que vemos en este pasaje, aquí nos hace pensar que este alimento que ha sido preparado es el alimento más exquisito, y este alimento trae bendición de forma muy especial, ¿sí? Es una bendición especial, un alimento que ha sido preparado con toques reales, con una esencia única. Y aquí vemos en este pequeño versículo 6 de Isaías 25, lo que la bendición de Dios, este alimento que no es otra cosa más que el pan del cielo, que es Cristo, que esta es el verdadero banquete que recibe el hombre o la humanidad por medio de Dios. Dios dice que amó de tal manera al mundo que dio un banquete, que dio lo más preciado, lo mejor de lo mejor. ¿Es a quién, hermanos? A su Hijo. A su Hijo. Y Él fue entregado, puesto allí en un altar, crucificado, derramado por nuestros pecados. El Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, partimos de un pensamiento. Uno, hay una bendición maravillosa en ser justificados plenamente o completamente por Dios. Cuando digo justificado es que la falta, esto lo he operado de una forma también analógica en los trabajos. Usted de repente falta su trabajo, y la manera en que usted su día no se ha descontado es a través de un justificante, ya sea una licencia médica certificada o emitida por una autoridad médica. ¿Sí me explico? Hay un doctor que firma, un doctor que tiene una cédula profesional, o una institución como es el Seguro Social o el Seguro de los Trabajadores del Servicio del Estado, sea la institución que sea, y esa licencia médica le da la oportunidad de que usted, aunque haya faltado, la falta no se le, ¿qué, hermanos? No se le descuente. Pues de la misma manera, hermanos, nosotros tenemos un justificante, y ese justificante es Cristo. Él es el que justifica. Entonces, pensar que usted y yo antes éramos herederos de ira. Porque antes de conocer a Cristo, hermanos, solamente hay dos tipos. La humanidad caída sin Cristo, que viven bajo la ira ¿de quién? De Dios. Y aquellos que han creído, que viven bajo la gracia de Dios. La ira de Dios y la gracia de Dios. ¿Sí? Bajo este esquema, usted y yo éramos hijos de ira. Hijos que deshonraban, o más bien que eran desagradables a la vista, al oído de ¿quién, hermanos? De Dios. Pero ahora un hijo, el Hijo de Dios o los hijos de Dios, son aquellos que pueden alcanzar, escuche bien, alcanzar la gracia de Dios, y Dios, cuando ve a sus hijos, se regocija. Somos agradables a la vista de ¿quién, hermanos? De Dios. No por nosotros, sino porque Él ve en nosotros a su Hijo. ¿Sí me explico? Él ve en nosotros a su Hijo amado. Y comentaba por la mañana que cuando Dios creó al hombre, y lo creó allá en el huerto del Edén, creó del polvo a Adán.
y de la costilla de Adán a Eva. Y ellos fueron esa creación de Dios. Y cuando Dios los vio y terminó de crear a Adán, dijo, esto es, ¿qué, hermanos? Es bueno. ¿Sí o no? La conclusión de Dios es, esto es bueno, es perfecto. Esto es agradable a mí. Y dice que entonces, después de aquel día, Dios dijo, esto es bueno y voy a descansar. Y el Señor, ¿qué hizo? Descansó. Y vio Dios que lo que había hecho era bueno. Y yo diría grandemente bueno. Y ponía ese ejemplo para un papá o una mamá cuando ve a sus hijos crecer y los ve que comienzan a gatear y luego cuando gatean se empiezan a parar y se sostienen con sus piernas endebles y luego comienzan a esas piernas a tomar, ¿qué, hermanos? Fuerza. Y sus brazos comienzan a ser más, ¿qué, hermanos? Más fuertes. Cuando apenas eran pequeños, los niños apenas con su mano alcanzaban a tomar el dedo de un padre o una madre. ¿Sí se acuerda usted que son mamás o papás? Y ahora los hijos toman su mano y luego ya no quieren la mano de quién, de mamá o papá, porque ellos quieren ¿qué? Andar solos. Y el padre los ve y los ve reírse y los ve contentos y de repente un niño se tropieza y se para y ve al papá o a mamá y se sonríe y el niño lejos de llorar se vuelve a ¿qué? A sonreír y a parar y vuelve a ¿qué? A correr. Y un padre se agrada de sus hijos, ¿o no, hermanos? Se agrada. Porque son sus hijos. Y entonces Dios nos ve a nosotros como hijos, hijos en Él, hijos en Cristo, y Dios se agrada de sus hijos. Ahora, pensando en esto, tenemos que reconocer lo que Pablo también nos dice a los Gálatas, que nosotros somos completos ¿en quién? En Él, en Cristo. Porque en Él, en Cristo, está la plenitud ¿de quién? De Dios. Y estamos completos ¿en quién? En Él. Completos en Él. Entonces, usted y yo hemos sido hechos hijos. Hemos sido completos en Él. Y finalmente seremos perfeccionados ¿en quién? En Él. Porque el que comenzó la buena obra va a ¿qué, hermanos? A terminarla. A terminarla. Esta es una verdad tan preciosa que cuando el alma escucha esto, hermanos, se alimenta de esto. Entonces, hermanos, cuando entendemos lo que es estar en Él, en Cristo, esto trae una paz indescriptible, una paz única, una calma profunda, una calma celestial y que no es dada, que no es encontrada en ningún otro lugar, porque el mismo Señor Jesús dijo, mi paz os doy, no como el mundo la da, la doy yo. No van a encontrar una paz como la que Dios nos da. Entonces, vuelvo a insistir, el pasaje de Isaías 25:6 dice, banquete de manjar, ¿qué, hermanos? Suculento. Banquete de vinos, ¿qué, hermanos? Refinados. ¿Y banquete de qué, hermanos? De gruesos tuétanos y de vinos purificados. Entonces esta es una misericordia única, hermanos. Usted y yo que hayamos sido perdonados, que hayamos sido absueltos, que hayamos sido libres completamente, hermanos, y que cuando Dios nos ve, simplemente nos dice, eres libre, eres perdonado, eres acepto, eres aprobado, eres perfecto en Cristo. Esto, hermanos, no tiene igual. No tiene descripción, no tiene palabras, hermanos. Fuimos, ahora como lo dice ahí el Evangelio de Juan, porque a Dios le dio potestad de que usted y yo seamos llamados hijos de Dios. Porque antes estábamos lejanos y ahora somos coherederos con Cristo. Con Cristo.
Entonces, hermanos, estamos completos en Él, somos amados. Soy amado en el amado. ¿El amado quién es, hermanos? Es Cristo. ¿Lo recuerda usted? Ahí está, Mateo 4. Está Jesús. Está ¿quién? Juan el Bautista. ¿Lo recuerda? Está el cielo se abre y una ave en forma de paloma y una voz en los cielos que dice: este es mi hijo, ¿qué? A ver, amado. Usted y yo somos amados en el amado, que es Cristo. ¿Sí? Pero esto no es todo. El texto nos dice que hay ahí tuétanos gruesos, ¿no? Lo dice ahí, pedazos escogidos de tuétano. Hermanos, porque el tuétano no está en cualquier lado, ¿o sí? No, se tiene que escoger. Y entonces se revisa y dice: este sí trae ¿qué? Trae tuétano. Entonces se toma, se escoge. Aquí es un pedazo de tuétano escogido, pero de un tuétano grueso, como lo vemos allí. Y entonces, hermanos, esto también me hace pensar que cuando usted y yo profundizamos hasta el alma y el corazón en esto de ser justificado, en esto de ser perdonado en Cristo, de haber recibido el perdón de Dios, encontramos algo que trasciende cualquier riqueza o belleza o perfección, hermanos. Y yo vuelvo a insistir, usted tiene que recordar que usted ha sido justificado. Usted y yo ha sido aceptado. Usted y yo hemos sido o recibido justificación. Estas han sido nuestras, han sido imputadas. Y cuando digo imputadas, han sido colocadas o dadas a nosotros. Recibimos la justicia de Dios. Recibimos el amor de Dios. Recibimos la aceptación de nuestro Dios, hermanos. Y esto es algo que el propio Satanás no puede hacer absolutamente nada en contra de esto. ¿Qué puede hacer Satanás, hermanos? ¿Quién? ¿Quién es el que justifica? ¿Quién es el que iba a condenar? Él. Pero ahora somos, ¿qué, hermanos? Justificados. Y por eso Pablo dice: porque ahora ninguna condenación hay. No hay condenación para todo aquel que ha creído en Cristo. Esto tiene que darle certeza, tiene que darle fortaleza, tiene que animarle y alentarle, hermano. Usted ha sido perdonado, justificado, aprobado, perfeccionado en Cristo. Entonces, Satanás no puede hacer nada. Nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo bajo, ¿verdad? Nada podrá separarnos del amor de Dios. Nada. Pues nuestro sustituto, Cristo, ¿qué hizo, hermanos? Pagó. Esto se llama redimió. Nos redimió, ¿no? Y en el canto dice, cuando decimos nos redimió, ¿y qué contestan las mujeres? Nos redimió, ¿sí? Y con su sangre ¿verdad? Nos redimió. Él nos redimió, Él nos compró, nos volvió a comprar, porque fuimos creados por Él y ahora somos, hermanos, hechos hijos de Él. Entonces, nuestro sustituto pagó nuestra deuda y ahora somos libres. Para liberar a un esclavo, hermanos, ¿qué se tenía que hacer, hermanos? Pagar. Usted quería liberar a un esclavo, entonces tenía que pagar por él. Y ese era el costo, pagar un precio. Y nuestro Dios pagó el precio. El precio fue su propia vida, su propia sangre. Él se entregó, absueltos, justamente, hermanos. Y no hay otra. Se pagó el precio. Cristo cumplió la ley. Porque toda alma que pecare, esa morirá, ¿no? Y Dios no tomará por inocente al culpable. Y la ley dice eso, hermanos, que la paga del pecado es muerte.
Pero, hermanos, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Esto trae entonces un efecto contrario a todo lo que se nos decía. Antes éramos perdidos, ahora fuimos encontrados, ¿no? Antes estábamos destituidos, ahora somos parte del reino. Antes estábamos sin esperanza y ahora toda nuestra esperanza está en Cristo. Antes éramos totalmente miserables y ahora somos hechos ricos en las riquezas de la gracia. Eso cambia nuestra posición, ¿o no, hermanos? Cambia completamente lo que éramos. Nuestros nombres han sido cambiados. ¿Sí? Nuestros nombres ahora, antes estaban aquí en el libro de la muerte y ahora están en el libro de la ¿qué, hermanos? De la vida. En ese libro, hermanos, cualquier nombre que ha sido escrito allí, hermano, nunca más será borrado. Amén. Amén. Entonces, Él cambió nuestra posición. Antes estábamos en la silla de los acusados, ¿no? Y ya no estamos allí. Ya no estamos allí. Nosotros ahora ocupamos el lugar que nuestro Cristo nos dio. Y seremos, hermanos, o reinaremos ¿con quién, hermanos? Con Él. Reinaremos con Él, no seremos solamente aislados de Él, no, estaremos junto a Él, reinaremos con Él. Y esto, hermano, me recuerda las palabras de Romanos 8, por favor acompáñenme a Romanos 8. Ahora tenemos un lugar de honor. ¿Recuerda la parábola en la mañana de aquel padre, hermanos? Que cuando vio a su hijo de lejos, hermanos, ¿qué hizo el padre, hermanos? Corrió a él, lo abrazó y ¿qué, hermanos? Lo besó sin importar la condición de suciedad, de perdición en la que estaba, sin importar que su boca estuviese llena de porquería. El padre, ¿qué, hermanos? Lo besó. Lo besó. Y luego llamó y puso un, ¿qué, hermanos? Un anillo. Y traigan las ropas, y obviamente antes de vestirlo, hermanos, él se tuvo que dar un buen baño, hermanos, con agua caliente, como a usted le gusta, en su espalda, ¿verdad? Y fue vestido con vestiduras nuevas, y su anillo fue colocado, y su calzado fue, ¿qué, hermanos? Cambiado, hermanos. Ahora nuestros pies son otros. Antes caminábamos hacia allá como mulas, ¿no? Y ahora, espero que ya no, ¿eh? Debemos de caminar correctamente, andar como Él, que, hermanos, como Él anduvo, porque hemos encontrado camino para nosotros, ¿sí? Entonces, todo esto me hace pensar en la gran bienaventuranza de la que usted y yo podemos decir, porque somos bienaventurados, o no somos bienaventurados, hermanos. Y bienaventurados, ¿qué significa, hermanos? ¿Qué significa? Doblemente, ¿qué? Feliz. Doblemente bendecidos. Eso es bienaventurados. Y tenemos muchas bienaventuranzas, pero una de las bienaventuranzas más hermosas está en el 8:33. Lo debe de recordar, 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién va a hacerlo? ¿Quién se va a enfrentar a nosotros? ¿Quién va a levantar su mano y va a acusarnos, hermanos? Nadie. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, fíjese, más aún, el que también, hermanos, ¿qué? Resucitó. Entonces no solamente murió, sino que Él fue, ¿qué, hermanos? Levantado con poder del sepulcro, y no hay una tumba donde podamos ir a llorar a un Dios. Hoy, hermanos, alabamos al Dios eterno, vivo, resucitado, lleno de poder. Es al Dios que alabamos. El que también resucitó y el que además está a la diestra del Padre.
a la diestra de Dios. Pero hay una cosa más, hermanos, no se acaba en eso, sino que Él, ¿qué hace todos los días, hermanos? Él intercede por nosotros. Hermanos, yo no sé por qué entonces tenemos que vivir vidas así. Dios ora por nosotros, Dios intercede por nosotros. Usted muchas veces se le olvida pedir, inclusive por sus hijos, pero Dios intercede por nosotros. Él ora constantemente por sus hijos. Entonces no debemos hacer otra cosa, hermanos, sino acercarnos todos los que hemos encontrado estos placeres, estas bendiciones espirituales, y que somos realmente purificados por su gracia. Y tenemos que alimentarnos todos los días de estas grandes bendiciones en Él. Y vuelvo a decir, hermanos, ¿quién puede acusarnos? Dios es el que justifica. ¿Quién puede condenarnos? Cristo es el que murió. Y no solamente murió, sino que, hermanos, resucitó. Y no solo eso, sino que está sentada o sentado a la diestra de ¿quién? De Dios. ¿Y qué es lo que hace cuando está al lado de Dios, hermanos? ¿Él qué hace? Intercede por nosotros. Y cuando de repente nos ve que cometemos tal cosa, le dice, ¿qué le dice el Señor Jesús? Ayúdalo, no. Es que es el hermano Maxi, ya sabes que es cabezón. Por favor, te pido que tengas misericordia. Ayúdalo. Ten misericordia. Muestra una vez más misericordia a él. Eso es lo que hace el que está al lado de quién, hermanos, de Dios. Intercede. No tiene que ir, hermano. No tiene que meter una solicitud a ver si la solicitud es recibida, hermanos. No, Él está cerca de ¿quién? Al lado de Dios. Y esa posición la ocupa para interceder por nosotros. Entonces, hermanos, tenemos que acercarnos a Dios con corazones purificados por esa gracia y alimentarnos de esta provisión, de esta proteína maravillosa que alimenta nuestro día a día. Ser fortalecidos en su palabra, ser fortalecidos en esa justificación, ser fortalecidos en esta verdad única, ser fortalecidos y alimentados. Porque esto, hermanos, es como lo describe ya el Salmo 19, esto es como dulce miel, y la miel que es la que se destila, ¿de qué, hermanos? Del panal. Porque eso es la palabra de Dios. Alimento para el débil. Alimento para el afligido. Alimento para el que necesita consuelo. Bálsamo. Bálsamo que cura y que sostiene. Ahora, hermanos, esto es la justificación. Ahora, hermanos, solamente quiero terminar con otra bendición. Somos bendecidos en el pensar en el nacimiento de Cristo, en este banquete, porque una de las bendiciones es el ser perdonados y justificados. Pero ahora, hermanos, hay un efecto mayor. No solamente eso, sino que antes no teníamos, estábamos huérfanos, hermanos, ¿sí? Pero Él ¿qué, hermanos? Nos adoptó. Y tenemos esto muy claramente también en la Escritura, de que todos los que han creído en Jesucristo para salvación de sus almas, ahora son hijos. Por favor, vaya usted a 1 de Juan capítulo 3. 1 de Juan capítulo 3, verso 2. Se pone de pie, voy a terminar con estas palabras, por favor. No estoy en el Evangelio de Juan, estoy en la carta. Primera carta de Juan. Capítulo 3. Quiero que lo leamos juntos, por favor. Verso 2. Amados, ahora somos... A ver, quiero que entienda esto, ¿lo entiende? Voy a repetirlo junto conmigo. Amados, ahora somos hijos de Dios. Solo esto es lo único que quiero que se te lleven. Quiero que entiendan esto, que entiendan la profundidad de estas palabras. Ahora somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios.
Y esto para mí, hermanos, es lo mismo que describe Isaías 25:6. Esto es un manjar suculento, exquisito. ¿Por qué, hermanos, puedo decir esto? Porque yo le preguntaría, hermanos, ¿acaso un gusano que se arrastra en el suelo, puede convertirse en un hijo de Dios? Yo era ese gusano. Yo era ese. ¿Acaso un hombre rebelde puede ser adoptado en la familia celestial? ¿Acaso un criminal condenado no solo es perdonado, sino ahora es hijo de Dios? Y el prodigio de prodigios, por favor vaya a este capítulo 3, versículo 1, por favor. Ahora sí, lea conmigo todos a una voz. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Hay un prodigio más grande, hermanos? ¿Hay una bendición más grande? ¿Hay un manjar más exquisito que esto, hermanos? No lo hay. Somos hijos de Dios. ¿A cuál de los reyes o presidentes Dios les ha dicho esto, hermanos? Solamente a su pueblo, solamente a sus hijos. La grandeza o la bendición más grande que hoy yo quiero que se lleve a casa es: ahora somos hijos de Dios. Váyase con esto, llévese esto, hermanos. Siéntase seguro, porque usted tiene un Padre, y tiene el Padre celestial, un Padre poderoso, un Padre confortador, un Padre que escucha, un Padre que se detiene a nosotros, hermanos, un Padre que se inclina o no se inclina, hermanos, un Padre que va a nosotros y nuestras piernas perniquebradas nos las sana. Es el que unta el aceite en nuestro cuerpo. Él es el Padre que nos toma en sus manos y pone un beso de amor en nuestra frente. Ese es el Padre que todo hombre hoy necesita conocer y al que usted tiene que llevar y dar a conocer. Tú estás perdido y estás solo o te sientes sola, pero en Cristo puedes encontrar un Padre que puede llamarte como nunca lo has escuchado. Este es mi hijo amado. Dios le bendiga.